Vamos a hablar de Martín Miguel de Güemes, Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero Goyechea y La Corte. Así era como estaba inscripto cuando nació. Pero lo vamos a hacer con alguien que conoce en la materia, el profe Gerardo Russo. Buen día, ¿cómo va, Gerardo? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Bien, bueno, queriendo recordarlo y homenajearlo también a este luchador por la independencia. Bueno, sí, es como decís, ¿no? De recordar y homenajear a un prócer, a un argentino, a alguien que luchó por nuestra independencia y que durante mucho tiempo estuvo olvidado, soslayado y escondido, ¿no? De alguna manera en los pliegues de la historia. Uh-huh. Esa historia que muchas veces recuerda a los vencedores y a quienes de alguna manera no fueron incómodos, no resultaron incómodos para las clases dominantes. Uh-huh. Cuando uno va a la posta de Yatasto, quienes atienden, quienes la mantienen, hacen ver que están los tres cuadros colgados, los de San Martín, Belgrano y Güemes, están los tres. Como vos decís, los tres próceres, como ahí los nombran. Bueno, tiene que ver con un proyecto en ese momento, bueno, todavía no podemos hablar de país porque estamos hablando del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Pero en esto de la búsqueda de independencia para estos territorios, la búsqueda de un gobierno que tuviese mayor igualdad para todos los habitantes y no depender de una potencia extranjera como en ese momento era España, ¿no? Junto con Francia, las dos potencias extranjeras más poderosas de la época. Y bueno, Güemes tuvo mucho que ver con esto y en una relación, te diría, simbiótica y personal en el caso con Belgrano, porque eran amigos, y San Martín en más de una oportunidad dijo que la epopeya en Chile y Perú no hubiese sido posible si no hubiese estado Güemes y los gauchos de Güemes aguantando y soportando y repeliendo la invasión española en el norte de nuestro territorio. O sea, si no hubiese estado Güemes, probablemente los españoles hubiesen ingresado hasta Córdoba. La epopeya sanmartiniana fue en buena medida posible gracias a la guerra gaucha, a esa guerra de guerrillas que instrumentó Güemes en el norte para detener y expulsar definitivamente sus gauchos, porque él ya había fallecido en 1821, cuando sus gauchos expulsan definitivamente a los españoles de Salta, ¿no? De la gobernación de Salta, que incluía la actual Salta y Jujuy. Los infernales de Güemes. Los infernales de Güemes, un batallón especial que había constituido Güemes, cuya característica era, como te decía, practicar esa guerra de guerrillas, no presentar un combate abierto porque era absolutamente consciente de la disparidad de fuerzas, estaba peleando contra veteranos de las guerras napoleónicas, ¿no? Los españoles que habían enfrentado a Napoleón en Europa eran soldados preparados desde el punto de vista militar y además con un armamento muy superior a los que tenían nuestros gauchos, que en muchas ocasiones peleaban a facón y lanza. Y él instrumentó este concepto de la guerra de guerrillas, 1820, 1817, 18, 19, 20, absolutamente adelantado, donde no les presentó una batalla abierta, sino que los emboscaba
y bueno, y le llamaban los infernales de Güemes por el tipo de vestimentas que tenían, ¿no? O sea, que usaban un rojo punzó que, bueno, aterraba a los españoles porque se les aparecían donde menos los esperaban, blandiendo lanzas con alaridos, y estaban los soldados españoles aterrorizados cuando aparecía este batallón. Gerardo, ¿qué cosa, proveniendo él de una familia que podría decirse acomodada? Así es, Güemes no era de las clases bajas. Él era, si se quiere, provenía de una familia acomodada que había tenido ya una descollante actuación militar en 1806 y 1807 durante las invasiones inglesas a Buenos Aires. Él había participado en esas dos ocasiones, más él había tomado con un grupo de gauchos un barco que había quedado varado de los ingleses. Él había demostrado ya una valentía fuera de lo común, y regresa a Salta en 1815 para hacer frente y ponerse al frente de la resistencia a los realistas, organizando al pueblo salteño, que lo seguía porque, bueno, si bien no pertenecía a las clases bajas de Salta, al igual que lo haría después, muchos años después, Juan Manuel de Rosas y otros personajes de nuestra historia, supieron interpretar las necesidades y las aspiraciones de las clases más bajas de las tierras del virreinato, ¿no? Y bueno, y instrumentó esto, que era el pueblo en armas. Uh-huh. En Salta y Jujuy, Güemes armó al pueblo y instrumentó esta lucha de todos contra los realistas, esta lucha de tierra arrasada, si era necesario, para poder consolidar lo que la Revolución de Mayo había planteado para estos territorios. Eso también, sí. No, completá la idea y te quería regresar a las invasiones inglesas. Bueno, que esto también, por supuesto, que le trajo enemigos, no solamente los enemigos naturales que eran los realistas, sino que también le trajo enemigos internos, ¿no? Las clases acomodadas del norte, de Salta fundamentalmente, de Jujuy y de Tucumán, que tenían negocios con el Alto Perú, con los realistas instalados en el Alto Perú. Esto les complicaba sus actividades comerciales, y en más de una oportunidad se opusieron a Güemes. Güemes fue electo gobernador en 1815, fue destituido en 1820 por el Cabildo salteño, y bueno, luego recuperó el poder hasta su muerte. Pero las clases acomodadas de Salta del norte no veían con mucho agrado la popularidad de Güemes entre los gauchos que pretendían que solo fueran peones de sus estancias, ¿no? Quería regresar a las invasiones inglesas porque viendo que su nacimiento es en 1785, cuando se dan las invasiones inglesas tendría poco más de 20 años, y cuando protagonizó esa que vos decías, la toma de un barco que había quedado varado, era un jovencísimo Martín Miguel de Güemes. Sí, esto también es una característica de la época, ¿no? De muchos jóvenes, muy jóvenes, participaron de la defensa de las invasiones inglesas, y luego fueron comandantes de las fuerzas expedicionarias al norte, el ejército del norte. Esto fue común. La Revolución de Mayo, posterior a las invasiones inglesas, insufló esta idea de
algunas ideas que provenían de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, esto de la igualdad, la fraternidad, la libertad, fundamentalmente, y la necesidad que tenían estos pueblos de autogobernarse, ¿no? Dejar de ser gobernados por una España que comenzaba a decaer, si bien todavía era una potencia, pero comenzaba a decaer, y todas las riquezas de estos territorios servían para alimentar a las cortes europeas. Bueno, con esto pretendieron cortar, dar fin los patriotas en estas tierras, y bueno, Güemes fue uno de ellos. Bueno, Gerardo, queríamos no dejar pasar por alto semejante fecha, ya que la corrieron para hacer un fin de semana largo nada más, ir a la historia que tiene que ver con lo que somos, ¿no? Y con lo que también tenemos que refrescar para defender hoy también. Así es que te agradecemos muchísimo este rescate de la figura de Güemes que haces con nosotros. No sé si hay algún otro detalle de su personalidad, de su gesta, que se nos esté quedando en el tintero. No, yo creo que hay que revalorizar. Bueno, te decía que afortunadamente la figura de Güemes en estos últimos tiempos, en estos últimos años, ha sido valorada en su magnitud, ¿no? Pero hay que entender que sin Güemes en el norte, probablemente la configuración territorial de lo que hoy es nuestro país podría ser muy diferente. Él evitó que los españoles ingresaran en lo que hoy conocemos como Argentina hasta bien entrado el centro del país, y podría haber, nosotros recordemos que perdimos los territorios a posteriori de lo que fue el Alto Perú, todo lo que es Bolivia y demás, Tarija. Bueno, también pudo haber sucedido con parte de nuestro territorio si no hubiese sido detenido ese avance español por Güemes, ¿no? Y probablemente San Martín no hubiese tenido la campaña exitosa que tuvo en Chile y fundamentalmente en el Perú si no hubiese estado Güemes con un grupo de gauchos soportando a uno de los mayores ejércitos de Europa en ese momento. Gracias, profe, muy amables por participar del diario con vos, muy amable. Gracias, Sergio, gracias a ustedes y a los oyentes que nos escuchan, y los escuchan fundamentalmente a ustedes. Gracias.